El caso de Carlos Salinas, Álvaro, mm, es un caso que quedó, digamos que Salinas recibe dos castigos tremendos al término de su gestión. El primero no fue el que se arrollara, como se ha hecho ver, el salinismo. El salinismo se mantuvo intacto. Hasta Vicente Fox sigue siendo salinismo. O sea, Con Calderón, inclusive, con Alejandro. Calderón, incluso Y Peña, te diría, y pues, peñismo claro. es salinismo en realidad. De fondo es salinismo. E incluso Ernesto Zedillo es salinismo. Todo. Ernesto Zedillo Pero por supuesto. profundiza el salinismo, profundiza el neoliberalismo. Hay muy pocos presidentes, Álvaro, con una inteligencia perversa, un mustio, un mosca muerta, como Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo es un verdadero depredador y es un mosca muerta. Allá anda por el mundo haciéndose pasar. Claro, tiene muy buena fama, sobre todo entre los empresarios. Tiene la mejor fama entre los núcleos de poder, entre las élites. Ernesto Zedillo. ¿Lo rescató? Claro, a todos les dio de dinero a raudales. Todo eso que estamos pagando usted y yo es dinero con la que él se levantó el cuello y salió como casi en brazos. El gran demócrata, decían de Ernesto Zedillo. Siguen diciendo muchos. El gran hipócrita. ¿Cuál? El gran demócrata. Pero aún así, digamos que de las últimas décadas, el hombre, Carlos Salinas, no pierde por el lado digamos, de la política económica que él implanta, que él imagina, producto de su educación, producto de su preparación, de su deseo personal, cosas que él implanta y que ve como una oportunidad para él sobresalir. Todo eso se mantiene. Pero él tiene un castigo tremendo, y es que desde el gobierno lo denuestra Ernesto Zedillo y lo persigue y lo castiga y lo manda a su casa. No, Al exilio, por un lado. Pero por el otro, yo creo que hay muy pocos presidentes que hayan tenido un castigo social tan alto como Carlos Salinas de Gortari. O sea, el personaje profundamente inteligente, profundamente transformador, Álvaro, ¿eh? Transformador. O sea, aquí se lo hemos dicho, los 10 más ricos de México, todos le deben en algún sentido su riqueza a ese señor. Imagínense ustedes, 3 décadas después estar diciendo eso, pues es porque hizo una transformación, claro, perversa, lo que sabemos, torcida, para beneficiar a las élites, y para etcétera. Perjudicar a millones. Y para perjudicar a millones, pero nadie se lo puede negar. El personaje también era muy bueno para comunicar, Álvaro. O sea, todavía los que andan en nuestra rodada tienen clarísimo qué es solidaridad. Digo, dime cuál fue el lema de Zedillo, cuál fue el lema. Digo, nosotros a eso nos dedicamos. Y seguramente por ahí en esa caja de 1000 sorpresas que es tu cerebro, debes traer los nombres de todos los programas principales de cada uno. Pero la gente, como yo mismo, tendría que hacer un ejercicio importante para rescatar cuáles son los nombres de los programas principales. Ahora nos queda claro que es bienestar, pero porque lo estamos viviendo. Pero entonces, solidaridad, Álvaro, que es una palabra tremenda. Hay pocas palabras con tanta valía como solidaridad. Solidaridad es porque es exactamente todo lo que no fue Salinas, pues, ¿no? Ni su gobierno. Pero la palabra es poderosa y él la coloca, la pone, y si usted piensa en esa palabra y tiene más o menos, anda en nuestros años, recordará ese nombre y lo vinculará a Carlos Salinas. Entonces, ¿por qué el repudio? ¿Por qué tanto repudio? ¿Por qué Carlos Salinas de Gortari se convierte? Yo digo que el repudio brinca de Carlos Salinas de Gortari, Álvaro, a Felipe Calderón. Yo así lo identifico. O sea, el repudio que siempre, al menos yo
Yo siempre repudié a ese personaje, Carlos Salinas, por tramposo, por embustero, por mentiroso, por engañar a la nación. Y además se le vino todo abajo y todos nos podemos acordar de lo que sucedió. Y enseguida, por las mismas razones y con las mismas características, Felipe Calderón, nada más que menos inteligente. Muchísimo menos inteligente. Un marrullero perfecto. Ese era el otro. Pero el repudio de social, que era muy profundo. ¿Tú te acuerdas, Álvaro? Me acuerdo mucho una portada de Proceso, fíjate, que se llamaba El Repudio. No sé si era El Repudio. Sí, no. Así se llamaba la portada. Y era unos niños en la calle con unas máscaras del orejón, así vendiéndolas en la calle. Ya el país estaba cambiando, pero cuando veía uno esas expresiones de repudio a un presidente, no era tan fácil asimilarlo. Miren, hace muy poco tiempo, nos lo decimos en presentaciones, cuando presentamos el libro, hace muy poco tiempo ese tipo de expresiones no eran parte de la libertad del ciudadano, no lo sentía el ciudadano con la libertad con la que hoy lo hace. Usted lo puede recordar y usted lo sabe. Hace muy poco tiempo no era fácil. Pues, dijo, acabamos de ir, Álvaro y yo, a la Universidad de Villahermosa en Tabasco. La Universidad Benito Juárez de Tabasco, sí. Les recordamos que hace apenas unos años, en esa misma universidad, ahí quemaron libros de Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que se pudiera abrir un auditorio, que pudiéramos estar este señor y yo hablando con la gente, con los maestros ahí, tal, es un hecho inédito. Lo vemos con mucha naturalidad, pero ha costado mucho esfuerzo. Me regreso a esa portada. Yo cuando la vi dije, ay, cabrón, o sea, pensé, híjole, cómo son atrevidos en Proceso. De verdad lo pensé. No era tanto, pero así de repente se sentía el control y bueno, con Carlos Salinas de Gortari murieron casi 400 líderes sociales. Casi 400, Álvaro. Líderes sociales. Con Zedillo, el doble. Líderes ligados a la izquierda, obviamente, porque siempre la represión recae en la izquierda. Entonces, eso pasó ayer. Y eso es este hombre. Yo creo que, ¿quién concentrará más el repudio? Hasta vale la pena la encuesta. ¿Quién será, Álvaro? Felipe Calderón, porque lo tenemos muy cerca en el tiempo, digamos, o Carlos Salinas. O a lo mejor Ernesto Zedillo. O López Portillo. O López Portillo. Pues yo creo que desde el trompón hasta... Digo, Miguel de la Madrid fue un cero a la izquierda. Hasta para ser mediocre era mediocre. Por cierto, hoy su hijo anuncia que ya no será priista y ya. ¿Y a quién le importa? Enrique de la Madrid. El que quería ser, ¿qué? ¿Candidato a qué? A la presidencia de México. O sea, ¿qué no tienen vergüenza? No. No tienen. No, pues no. Pero hasta eso son mediocres. Digo, entre eso Miguel de la Madrid y la familia de la Madrid, notables por su mediocridad, el padre, y los hijos, igual, pues por ser amiguetes de Luis Miguel, de un cantantillo. Pero de repudio, Alejandro, López Portillo sí fue repudiado, sobre todo de la clase media. Fue repudiado. Echeverría. Sí, claro. Porque ese sí era mañoso. No, perverso. Perverso. Sí, por supuesto. Naturalmente Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, pero Salinas está en la cúspide de los odiados, de los aborrecidos, de los despreciados. ¿Te gusta la encuesta? A ver, ¿quién es más repudiable? ¿Quién es? ¿Más repudiable? ¿Quién es? O sea, ¿quién es? López Portillo. Bueno, Díaz Ordaz. Es uno de ellos. Díaz Ordaz, sin duda.
El propio Echeverría, siendo tan perverso, tan vil, creo que no está en ese elenco del Díaz Ordaz, Salinas, Calderón. Gustavo Díaz Ordaz, 1. Bueno, ahí va, lo voy a mandar. ¿Te parece desde Gustavo Díaz Ordaz? Desde Gustavo Díaz Ordaz, ¿quién es el más repudiado? Al canal de Telegram de los periodistas, vámonos a votar allá. Y vamos haciendo algunos cortes. ¿A quién? Posiblemente vaya gente que diga, el peor de todos. Ahorita nos mandaba un mensaje, fíjate. Nos mandaba hace un minuto un mensaje que pues seguramente lo podrás ver ahí, Álvaro, en el Telegram, que nos lo mandó Ilse, de alguien que nos dice, yo perdí mi casa, perdí todo. Sí, Juan Robles nos dice, gracias al innombrable Salinas de Gortari, en 1995 perdí mi casa y mi primer coche, ni para la comida tenía. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Es que eso ocurrió yo lo recuerdo perfectamente, estamos hablando hace exactamente 30 años. Estamos al día de hoy, 5 de diciembre. Ernesto Zedillo tenía apenas 5 días de haber tomado posesión. 3 décadas redondas, 3 décadas redondas de aquello. Y, por supuesto que Salinas, en aquel momento, estaba ya, estaba noqueado. ¿Por qué razón? Primero porque el primer día de ese 1994 fue el levantamiento armado en Chiapas. Primer dato, lo que derrumbaba su idea de un México en el primer mundo. Luego se quedaba cancelada su posibilidad de ser un gran líder mundial. 2, comienza una campaña presidencial del candidato oficial Luis Donaldo Colosio, todavía con la sospecha de que Salinas podría cambiar de candidato oficial. Manuel Camacho Solís va a Chiapas como negociador. Luego, viene el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de ese año. Un elemento que también devastó a Carlos Salinas. Pero no solamente eso, viene una oleada de secuestros de magnates en este país en medio del proceso electoral. Viene también, comienzan a generarse lo que había pasado un año antes, en el 93, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, allá en Guadalajara. Se dan las elecciones, efectivamente arrasa Ernesto Zedillo, y en ese sentido Salinas se sentía, bueno, más o menos tranquilo, y después de que el otro candidato de Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos, se retira para dejarle el camino libre a Ernesto Zedillo. Pero viene otro asesinato político, el de José Francisco Ruiz Massieu, ex cuñado de Carlos Salinas, y cuyo homicidio se le atribuyó a Raúl Salinas de Gortari. Y entonces los Salinas están ciertamente impunes, pero el golpe brutal contra Salinas en realidad llega en este mes de diciembre de hace 30 años con la macrodevaluación y el colapso económico que en unos días se cumplirán 30 años. Y entonces ahí se cimbra Salinas, pero el asunto viene cuando detienen a Raúl Salinas de Gortari con el procurador panista de Ernesto Zedillo, Antonio Lozano Gracia, en febrero del 1995. Y entonces se pone en huelga de hambre Carlos Salinas en una colonia popular de Monterrey, tomando, eso sí, botellitas de agua Evian
carísimas, y después tiene Salinas que irse de México ante el repudio, no solamente del gobierno de Zedillo, que busca blindarse a sí mismo, también echándole la culpa a su cómplice, porque al final de cuentas cómplices fueron, y que Salinas nunca, jamás, hasta la fecha, ha sido perdonado por los mexicanos. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Ese es el gran tema. Él culpa, Álvaro, a Ernesto Zedillo. Sí, tiene una parte de la culpa Ernesto Zedillo, pero él, por ejemplo, en el primer libro que él publica es La década perdida. Es la década perdida, ¿no? El primer libro después del exilio. Déjame verte. Creo que sí se llama, es La década perdida. Sí. Todos lo tomamos rápido, del tamaño de su ego. Sí, claro. Ahora verás. Ahora lo estuve, para libro de derecha, estuve libro revisándolo. verde, sí, me acuerdo mucho de ese. Pero, Alejandro, a pesar de que él atribuye al gobierno de Ernesto Zedillo justo esa década perdida, junto con Fox, sí, nadie le cree. Nadie. Él, Salinas, dijo, es que sí hubo esa devaluación. Un paso difícil a la modernidad. Ese es del 2000, Álvaro. Sí, y el de la década perdida. La década perdida es de 2008. Ah, correcto. Creo que un paso difícil a la modernidad. Un paso difícil a la modernidad es el que siguió. Sí, en 2000. Es decir, 2000. Al terminar el sexenio de Ernesto Zedillo. La década perdida, 1995-2006. Neoliberalismo y populismo en México. Sí, se refiere mucho ya a Andrés Manuel López Obrador, Es correcto, si ya le hinca el diente, lo aborrece. Luego después publica un tercer libro llamado Democracia Republicana. Ni Estado ni Mercado, una alternativa ciudadana donde participan. Yo ese no lo leí yo tampoco. Me parecía pérdida de tiempo. Sí, dice, bueno, está bien. Ya era una pérdida de tiempo. Y luego, ¿qué hacer la alternativa ciudadana otra vez en 2011? O sea, tratando pues de entrarle a la política en México. No va a regresar nunca a la política mexicana. Sí, como el día de ayer, que un fragmento de Salinas diciendo que es un desempleado y reprochándole a López Obrador, sin mencionar lo que le quitó la pensión a los expresidentes, concitó un repudio. No hay nadie que diga, regresa Carlos Salinas. Maldito seas, López Obrador, por quitarle a Carlos Salinas su sustento. Nadie. Ni siquiera sus vocerillos que ahí andan, Alejandro. Sí, que abundan en la prensa mexicana. Lleno. Pues sí, pero la verdad es que yo no creo que haya otro expresidente más repudiado, Alejandro, que Carlos Salinas. ¿Quién es el expresidente más querido en México? ¿Fox? ¿Zedillo? Es también una gran pregunta. Claro. Es también una es el pregunta. otro Mira, lado. Ya mandé. ¿Quién es el más repudiable? Ya mandé. Han votado 411 personas. De Gustavo Díaz Ordaz a Andrés Manuel López Obrador. Todos. Ahí están. Te doy los porcentajes. Es muy poca la votación todavía. Debería meterse. Deja voto. Si puede, a ver. Deja, yo voto, no he votado yo aquí. Faltas tú. Sí. Pero Gustavo Díaz Ordaz trae un 10% de la votación. Es alto, ¿eh? Un 1% Luis Echeverría, 0% López Portillo, 1% Miguel de la Madrid, 46% Carlos Salinas de Gortari, Álvaro. Sí. Ernesto Zedillo, 4%, Vicente Fox, 0%. Felipe Calderón, 36% de la votación. Sí. Un 1%
Enrique Peña Nieto y un 1% López Obrador. O sea, Vicente Fox es el... Y López Portillo, que son 3 votos, ¿eh? 3 votos trae. Bueno. Cuentan, aquí cuentan. Pues sí. A ver, éntrele porque ya trae Andrés Manuel López Obrador un 1%. No, ya se conectó Carlos Salinas. ya votó Carlos Salinas. Sí. A ver, está muy interesante, ¿eh? Que haya memoria como para voltear a ver a Gustavo Díaz Ordaz, que sea tan vigente el repudio a Carlos Salinas, y no me extraña en lo absoluto lo de Felipe Calderón, que es, pues, digamos, la antítesis de lo que quería el país. Así lo siento yo siempre a Calderón. Fue una irrupción violenta. Fue una imposición, no que los anteriores no lo hayan sido, pero esto fue una imposición a la mala. Yo lo de Felipe Calderón creo que es el único momento, creo yo, de la historia reciente donde es casi un golpe de Estado. Sí, claro. Bueno. Así se siente. Y los mismos... En su momento. Sí. O sea... con el apoyo, Álvaro, de militares, porque no sabía, del presidente de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto, con el respaldo de las élites económicas. Es decir, nada más faltaba que el personaje feo, Felipe Calderón, protagonizara un baile con todas estas élites en Palacio, en el castillo de Chapultepec, para coronar pero es un dictador en forma. Sí, digo, ahora que uno escucha inclusive voces, ya no solamente de la oposición partidaria, he estado observando a juzgadores, Alejandro, de estos más biliosos, hablando de dictadura. Eso sí, quién sabe a qué hora trabajarán, porque se la pasan tuiteando juezas, magistradas, magistrados, ahí en X, la dictadura ya se instauró. Oye, señor, eres juez, eres magistrado, estás tuiteando en hora laborable. ¿A qué hora trabajan? Y eso es que estuvieron en paro, todo pagado. Son, Alejandro, son los que añoran eso. Son los que añoran a Calderón, a Carlos Salinas, porque a eso se les doblaban. Entonces, pero no encuentras, Alejandro, a gente, a un expresidente espurio más repudiable que Carlos Salinas de Gortari. Por eso nunca va a volver a México. Por eso, y pues la familia no tiene la culpa, pues, pero hasta la familia ha tenido que tener un muy bajo perfil. Digo, de los hijos de los expresidentes, solamente el hijo de Miguel de la Madrid, porque es anodino, porque es bueno, para nada, gris, absolutamente. Pero Carlos Salinas, Díaz Ordaz, la familia Díaz Ordaz, hasta la fecha, allá andan en el Partido Verde también. La familia de Díaz Ordaz. ¿En el Partido Verde? Unas familias ahí de... ¿Sí? Sí, claro. ¿Descendientes de... Sí, yo no sé si sigan... ¿El asesino? Claro, y descendientes del asesino en el Partido Verde, una señora Díaz Ordaz. Ya ves que se componen los apellidos, ¿no? Sí, se los juntan, ¿no? Como si fuera un orgullo tener el apellido de un asesino. De Díaz Ordaz. Pero bueno, Echeverría, siendo un hombre también muy vil, muy doble cara, vinculado a la guerra, al asesinato, a la tortura, a la desaparición, ni así está tan repudiado como Díaz Ordaz y Carlos Salinas. Fíjate. No, aquí lo vemos, es un termómetro. Esta encuesta ya van 1,225 votos y Carlos Salinas sigue liderando con 48%, Alejandro. Seguido
por Felipe Calderón con un 34%. Si tú le vas a hacer una encuesta ya en forma, no un sondeo como este, que dice Alejandro, es muy ranchero, como si lo ranchero fuera, No, siempre también digo, es muy ranchero cuando me refiero a cosas que yo digo, hago, no como peyorativo o menor, simplemente no, así. lo digo, no. Pero si se hace una encuesta, Sí. digamos, con la metodología científica, 1,200 es un montón de votos. por supuesto, pero no Sí. creas que sería diferente en una encuesta así. No, y mira, ya trae 48 Salinas y 34 Felipe Calderón. Claro. Álvaro. Es curioso, 0% José López Portillo. Es curioso, 1% Echeverría. Porque es que también tienes que tomar una decisión. O sea, tienes que mandar tu voto a alguien. Un 9% contra el asesino, contra Díaz Ordaz, es muy alto. Considerando el tiempo que ha pasado, Álvaro. Sí. Muy alto. Sí, porque Díaz Ordaz es el 68, Alejandro. Sí. Y eso no se olvida. Literalmente. Sí. Pero yo creo que no hay expresidentes, los dos espurios, más repudiados que Salinas y Calderón.